En esta clase vamos a ver los contenidos relacionados al diseño de compensadores de adelanto de fase y PD utilizando el lugar de las raíces. Como hablamos en la introducción, este diseño va a tratar siempre de tener un par de polos complejos conjugados dominantes para que el sistema se asemeje a un sistema típico de segundo orden. La idea de esto es que de esta manera nosotros nos aseguramos de poder cumplir con las especificaciones dadas o los requerimientos que nos piden. El compensador de adelanto, ¿sí?, tiene esta función de transferencia, ¿bien? Esta función de transferencia en donde agrega un cero al lazo y un polo. El compensador de atraso también tiene exactamente la misma función de transferencia en donde agrega un cero y un polo. La diferencia está en cómo se ubica el cero y el polo. En este caso, en el compensador de adelanto, el cero es dominante al polo. Entonces, el resultado del aporte de fase que hace el cero respecto del polo es mayor y por lo tanto, en el total aportan una fase positiva al sistema. Esta fase que se aporta, la idea es que modifique el lugar de las raíces para que pase por el punto que nosotros deseamos. Ese punto que nosotros deseamos es este par de polos complejos conjugados. Entonces, nosotros vamos a forzar a las ramas, ¿sí?, del lugar de las raíces del sistema que nosotros queremos compensar para que pasen por este punto. Por lo tanto, se dice que tanto el compensador de adelanto como el PD van a mejorar la respuesta transitoria, ya que modifican el lugar de las raíces llevándoselo más hacia el interior del semiplano izquierdo de ese, mejorando la respuesta transitoria. Esto tiene relación con lo que ustedes vieron en Control 1, que era el agregado de ceros y polos, que ustedes aprendieron que cuando agregaban un cero al lazo abierto mejoraba la estabilidad del sistema. En este caso, este cero agregado, ¿sí?, va a mejorar la estabilidad del sistema. Con respecto a esto que agregan un cero y un polo, recuerden que el cero es dominante, por lo tanto su efecto es más predominante. Y en el caso del PD no agregan polo o el polo que agregaron está en el infinito, por lo tanto el efecto del cero es el que predomina. Además, este compensador obviamente que tiene una ganancia asociada que también la vamos a calcular. Tanto este compensador como el otro vamos a basarnos en técnicas para el diseño que utilizan el lugar de las raíces. ¿Bien? También lo pueden hacer al diseño de una manera más intuitiva o haciendo prueba y error. Ya vamos a ver en el ejercicio que viene este tipo de iniciativa. Bueno, el cero del compensador está ubicado en 1 sobre t, el polo es 1 sobre alfa t y alfa se encuentra entre 0 y 1. ¿Bien? Y es la relación entre el 0 y el polo. En este ejemplo que vemos acá es un sistema de segundo orden. El lugar de las raíces obviamente que es para k variando de 0 a infinito, ¿sí? Ahí tenemos k o se tiende al infinito, ¿bien? Bueno, no me sale muy bien el infinito. K tendiendo al infinito. Y hemos pactado que el valor de k lo vamos a fijar en 10. Si nosotros fijamos el valor de k en 10, bien, obtenemos esta respuesta, ¿sí?, que tiene SMP, que sale acá, un MPI del 60%, y un tiempo de establecimiento de 7,3 segundos. Bien, entonces, con este valor de k, la configuración de polos del sistema es el que nos da esta respuesta. Ustedes deben calcular dónde están ubicados esos polos en lazo cerrado. Pero el requerimiento que nos están pidiendo es que el máximo sobreimpulso
baje a un 25% y el tiempo de establecimiento también baje a 4 segundos, ¿sí? Que tenga una respuesta más rápida. Entonces, por prueba y error, llegamos a que agregando un 0 en 2 y un polo en menos 5, ¿sí? Un 0 en menos 2 y un polo en menos 5, por supuesto que el sistema se modifica totalmente, ya el sistema pasa a ser de tercer orden y tiene dinámica en el numerador. La ganancia de este compensador, que también agrega un 0 y un polo, por lo tanto podría ser tranquilamente un adelanto de fase y el 0 está dominando, es unitaria, ¿bien? Bueno, con estos parámetros fijados de esta manera, nosotros obtenemos, ¿sí?, esta respuesta, en donde logramos bajar el máximo sobreimpulso al 22% y el tiempo de establecimiento a 3 segundos,17. Por lo tanto, cumplimos con las especificaciones. Lo que no se cumple es que para el valor de la ganancia de la planta, 10, ¿sí?, volvemos a lo mismo, tenemos un par complejo conjugado que, si bien domina el transitorio, no son dominantes del todo porque tanto el polo como el 0, ¿sí?, primero que no se encuentran muy cercanos uno del otro, como vimos en el caso de los polos dominantes, ¿sí?, y segundo que tampoco se encuentran 5 veces más hacia el interior del plano S. Por lo tanto, el efecto de este polo y de este 0 sí predominan en esta respuesta, ¿sí? Entonces, esto no sería el diseño que nosotros vamos, o la metodología que nosotros vamos a intentar hacer. Pero este diseño es válido, ¿sí?, porque cumple con las especificaciones pedidas. Quizás a un diseñador que no tiene la suficiente experiencia, esto de probar con prueba y error, ¿sí?, de mover el 0 y el polo, le lleva un poco más de tiempo a alguien que tenga ya experiencia en el diseño, ¿bien? Pero no es erróneo este diseño. Por eso es que en la parte de diseño, por ahí cuesta mucho entender, porque hay muchas cosas que uno decide elegirlas así o decide ponerlas de alguna forma predeterminada en relación a la experiencia que uno trae, ¿bien? Entonces, es importante, por eso hemos hecho tanto hincapié, en que ustedes deben conocer perfectamente cómo funciona la planta, ¿sí?, conociendo su lugar de las raíces, ¿sí? Entonces ustedes, viendo cómo se va a comportar esa planta cuando K aumente, ¿sí?, colocan el 0 y el polo del compensador y pueden ya presuponer o predecir más o menos cómo va a ser el comportamiento. Para lograr esa destreza tienen que trabajar y hacer por lo menos unos 4 o 5 ejercicios del lugar de las raíces con ceros y polos en distintos lugares para que ustedes puedan entender, ¿sí?, más o menos cómo es el mecanismo del lugar de las raíces. Cosa que en esta parte, que es el diseño de compensadores con el lugar de las raíces, esa parte ya la tengan dominada y puedan entender cómo funciona la planta y cómo funciona la planta más el compensador. Por lo tanto, esto requiere de ustedes un poco más de estudio, ¿sí? Tienen la guía de ejercicios y aparte, obviamente, que tienen el práctico a realizar. Pero más allá del práctico, nosotros necesitamos que ustedes adquieran esa destreza, que a lo mejor con solamente realizar el práctico no les alcanza. ¿Bien? Bueno, por lo tanto, cerrando la idea, este diseño es totalmente válido, pero nosotros no hemos respetado ningún mecanismo, ninguna metodología de diseño como las que vamos a ver a continuación. Para esta metodología del diseño, ¿sí?, se cumplen como pasos que debemos respetar, ¿bien? Y estos pasos necesitamos que se haga más o menos de una manera metódica y respetándolos. Una vez que ustedes adquieran esta destreza, ya estos pasos se van a volver como más dinámicos y más sencillos de realizar. Para que tengan una idea, nosotros obviamente que tenemos una planta con una respuesta dada,
pero nos dan unas especificaciones que debe cumplir la respuesta de esa planta. Lo más seguro es que no la cumpla, ¿sí? Y de esas especificaciones, generalmente lo que nosotros buscamos es determinar estos dos parámetros, el delta y el omega n, para luego obtener la posición del par de polos complejos conjugados dominantes de un sistema típico de segundo orden, ¿sí? Siempre nosotros vamos a tratar de aproximarnos a un sistema de segundo orden, ¿bien? Sabiendo que este par de polos complejos, si son dominantes en el sistema, o sea que los otros polos no están afectando el transitorio, vamos a poder cumplir con estas especificaciones. Lo primero que hay que hacer por una cuestión de simplicidad, y siempre recuerden que cuando ustedes estén en su desempeño profesional, siempre se trata de empezar por lo más simple y luego se va a lo más complejo. Bien, entonces, lo primero que van a tratar de ver es que si la planta, ustedes simulan el lugar de las raíces, bien, y aumentando la ganancia o variando la ganancia de esa planta, ¿sí? Porque hacen un K variable, yo encuentro que el lugar de las raíces pase por estos puntos que nosotros hemos calculado, ¿sí? Si pasa por los polos complejos conjugados que hemos calculado acá, en lugar de las raíces, con el solo hecho de aumentar la ganancia, el diseño está concluido, ¿bien? Y solamente tienen que agregar a ese sistema una amplificación de la ganancia en el valor determinado para llegar a estos polos complejos conjugados dominantes. Si eso no se logra, ¿sí? Vamos a tener que agregar un compensador que modifique el lugar de las raíces para que pase por este par de polos complejos conjugados dominantes. Entonces, ese compensador o tiene que ser, como necesitamos modificar el lugar de las raíces y vamos a trabajar en el transitorio, tiene que ser o un adelanto o un PD. Bien. Por lo tanto, nosotros debemos calcular qué fase necesitamos agregar al sistema para que justo por los puntos complejos conjugados que nosotros hemos calculado, el requerimiento angular sea de menos 180 grados, ¿bien? Y cumpla el requerimiento angular. Entonces, de ahí nosotros despejamos cuánta fase debemos agregar. Una vez que tenemos la fase, vamos a pasar a calcular la posición del polo y del cero del sistema y luego con el requerimiento de magnitud calculamos la última variable que es la ganancia. Una vez que tenemos los parámetros de la ganancia, la ubicación del polo y el cero, podemos calcular los parámetros del compensador alfa y t y estos se van a calcular más que nada para determinar el valor de resistencias y capacitancias, ¿sí? En la configuración electrónica. Bien, una vez que tenemos los parámetros, la ubicación del polo y el cero, obviamente que hay que determinar la función de transferencia de lazo abierto, la función de transferencia de lazo cerrado y simular la respuesta y verificar que cumplimos con las especificaciones pedidas. Bien. Bueno, la posición del polo y el cero, digamos que nosotros tenemos que el cero y el polo los podemos ubicar en infinitos lugares siempre y cuando estemos dentro de o cumpliendo la separación de los mismos que hagan el aporte de fase pedido. Bien, pero bueno, esa posición obviamente con estas técnicas no va a quedar tan al azar y la idea es esa, que estas técnicas nos orienten a dónde tenemos que ubicar el cero y el polo. Además, vamos a presentar tres metodologías para calcular la ubicación del cero y el polo. Bien, las tres son válidas y tienen sus ventajas y desventajas, ¿sí? Pero con las tres se puede alcanzar un buen diseño de un compensador. Y obviamente que para tener, antes de comenzar con el cálculo de la ubicación del cero y el polo, es importante verificar que nosotros el aporte de fase que ¿sí? no supere al
ángulo máximo que se puede agregar al sistema, o sea que podemos agregar con este compensador, ¿bien? Si supera este ángulo máximo, con una etapa de compensador de adelanto de fase no se va a poder lograr y vamos a tener que colocar más de una etapa. Una etapa hará el aporte de una cierta cantidad de grados y la siguiente etapa hará otra cierta cantidad de grados y entre los dos, en el total, harán el aporte que necesitan, ¿sí? Para los ejercicios de aplicación que nosotros vamos a ver, generalmente este Φc o el aporte que nosotros calculamos es siempre menor que este Φ máximo, ¿bien? Y la idea es que aprendan a calcular o la metodología de calcular en una etapa, ¿sí? Cuando tengan que calcular 2 etapas en su vida profesional, bueno, es simplemente replicar lo que hicieron en una etapa. Bueno, el Φ máximo va a tener este rango que varía de pi sobre 2, bien, a pi. En pi sobre 2 es como si el 0 lo hubieran puesto acá, ¿sí? Y en pi es como si la parte real lo hubieran corrido hacia el menos infinito. Bien, esos son los máximos rangos que van a tener. El máximo y el mínimo, ¿bien? Y este ángulo, por supuesto, por las relaciones trigonométricas, es exactamente igual a este. Por lo tanto, de ahí se calcula que es el ángulo complementario, por eso está el pi sobre 2, más la tangente a la menos 1 de la parte real del polo deseado que nosotros hemos calculado sobre la parte imaginaria. ¿Bien? Bueno, si el aporte de fase que nosotros necesitamos generar con este compensador es menor al Φ máximo, ¿sí? Nos quedamos tranquilos que con una sola etapa lo vamos a poder realizar a esta compensación que necesitamos o a esta modificación de la respuesta que nosotros necesitamos. Otro parámetro que nos puede orientar y nos ayuda para saber más o menos dónde vamos a ubicar el 0 es calcular el rango, ¿sí? Donde va a variar el 0. Y para eso se calcula la posición mínima que va a poder tener el 0. Esa posición mínima significa cuánto yo me puedo alejar con el 0 del origen, ¿sí? Porque va a llegar un momento que si me alejo demasiado del origen, el efecto que yo quiero que el 0 haga, o el aporte que yo quiero que el 0 haga, no va a ser predominante, ¿bien? Entonces vamos a obtener una respuesta del sistema sin agregado del 0, ¿bien? Entonces, este rango nos orienta de a dónde nosotros más o menos nos tiene que quedar ubicado el 0 para que su efecto, ¿sí?, haga la modificación necesaria en el lugar de las raíces, cumpliendo con el requerimiento angular, ¿bien? Y el aporte sea realmente el que nosotros necesitamos para que esas raíces se muevan, pasen por el punto deseado y obtengamos la respuesta que deseamos, ¿bien? Bueno, y ese Z mínimo se calcula como la parte real de vuelta del polo deseado que nosotros hemos calculado, más la parte imaginaria sobre la tangente de este ángulo que hemos calculado que debemos hacer al aporte. Entonces, más o menos esto nos da la orientación, dónde debe quedar. Y es como corroborar que con las otras dos técnicas más o menos cumplimos. Puede haber un caso en donde esto no se cumpla y quizás sí puede haber un caso donde nosotros tengamos que ubicar el 0 y no respetar este rango, ¿bien? Bueno, eso obviamente que depende de la planta dada y del sistema. Otra cosa es que nosotros siempre, los ejercicios que proponemos y damos, y en la mayoría de los libros está planteado así también, son sistemas que tienen siempre polos reales y distintos. Bien, la función de lazo tiene polos reales y distintos. Y no se da que la función de lazo tenga polos complejos conjugados. En realidad, tienen que tener en cuenta que cuando la función de transferencia al lazo tiene polos complejos conjugados, hay que prestar atención a este par de polos complejos conjugados porque si van a tender a dominar en mi sistema, de alguna manera yo los tengo que eliminar, ¿bien? Entonces,
primeramente se tiene que hacer una etapa de precompensación, sería en donde yo voy a colocar ceros para eliminar el factor o eliminar estos dos polos, ¿sí? O el efecto de estos dos polos complejos conjugados, y luego ya que me queden los polos reales y poder empezar a hacer el diseño, bien, con esta metodología. Disculpen que este método es el que logra, ¿sí? Del compensador, esperen que me perdí cosa, el mayor valor de alfa posible, lo cual, recuerden que este va a estar entre 0 y 1, ¿bien? Y este compensador, obviamente que el aporte mayor que hace es la modificación del transitorio. Pero si nosotros necesitamos modificar sustancialmente la exactitud del sistema, ¿sí? Obviamente que va a estar vinculada con el coeficiente de error de estático. Bueno, con este método, digamos, obtenemos el mejor valor de alfa, ¿sí? Tal que logre el mayor coeficiente de error de estado estacionario. Bien, por lo tanto, lo que hacemos es tener o lograr el menor error posible. Bien, esta técnica decidimos tomar el cero del compensador y cancelar un polo de la planta. Bien, si la planta es de tipo 1, se cancela el primer polo que aparece al lado izquierdo de ese polo en el origen, y si la planta es tipo 0, vamos a tener, disculpen que no me sale esto, pero si la planta es tipo 0, vamos a tener una configuración así, ¿no? Bueno, hay que cancelar este polo de ahí. La ventaja que tiene este compensador o este tipo de compensación es que obviamente seguimos manteniendo el orden del sistema, ¿bien? Porque cancelamos un cero y un polo, pero agregamos un polo. Por lo tanto, se simplifica el cálculo, ¿bien? Pero obviamente que quedamos más restringidos en relación a la exactitud. Bueno, de vuelta tenemos el punto en cuestión, ¿sí? Cancelamos el cero con el polo del sistema y con este punto aplicamos el requerimiento angular en donde van a aparecer el aporte de fase de este polo que yo lo conozco y de este polo que yo conozco perfectamente su ubicación. La única ubicación que yo no conozco es donde debo poner el polo del compensador. Bien, entonces aplicando el requerimiento angular despejo esto, bien, que es lo que no conozco, y de ahí obviamente que voy a obtener el parámetro desconocido o la ubicación del polo del compensador. Una vez que tengo la ubicación del polo del compensador, bueno, el 0 ya sé su posición obviamente, la ganancia la vuelvo a calcular, la ganancia que yo voy a agregar con el compensador aplicando el requerimiento de magnitud, como habíamos hablado en el caso anterior. En los tres casos se aplica de la misma manera. Calculo la función de transferencia del lazo cerrado, la ubicación de los polos y simulo la respuesta para ver si cumple o no con las especificaciones. Y por último, el tercer método, la ubicación del 0 se ubica perpendicular, ¿sí? O en la parte real del par complejo deseado. Bien, de tal manera que el aporte de fase que hace este 0 al sistema, yo ya sé que es 90 grados. Bien, y conozco perfectamente ese aporte. Por lo tanto, de ahí despejo el aporte de fase de vuelta que tiene que hacer el polo, ¿sí? Calculando el φ o el requerimiento angular, como ustedes quieran, se puede calcular de las dos maneras. Y una vez que yo tengo el ángulo que necesito aportar con el polo del compensador, bien, ya puedo conocer su posición aplicando esa fórmula, ¿sí? Y de vuelta la ganancia la calculo con el requerimiento de magnitud. Luego de esta clase nosotros vamos a subir un video, bien, donde está la resolución de un ejercicio tipo para que ustedes tengan esa ejercitación. Bueno, este compensador tiene esta configuración electrónica, bien, por supuesto que nosotros elegimos un capacitor comercialmente aceptable y que nos sirva en cuanto a tamaño y valor. Y una vez que elegimos ese capacitor comercial,
podemos, como ya tenemos estos parámetros, T alfa y la ganancia, calcular el valor de las resistencias, ¿sí? Esta etapa de acá es la que coloca el polo y el cero, y esta es la que me da la ganancia de esta configuración electrónica, ¿bien? Son operacionales con configuración inversora, colocados de esa manera. Bueno, y la función de transferencia en relación de resistencias y capacitancias, fíjense que, bueno, que están normalizadas, ¿bien? Y es la que queda ahí. Bueno, ahora vamos a ver el diseño de un PD. En el caso del diseño de un PD, ¿sí? Este compensador es un caso especial del anterior, ya que se podría hacer con el adelanto, mandando el polo al infinito, el diseño del compensador PD. La configuración en el diagrama en bloque es la siguiente. Recuerden que este tipo de compensador tomaba la derivada de la señal de error más una proporcional por la señal de error. Bien. Entonces, obviamente que va a agregar un 0 a donde, ubicado en esta posición de Kp sobre Kd, y la ganancia del compensador está dada por Kd. Bien. Yo el 0 lo puedo agregar en esto, por ejemplo, si decido cancelar un polo de la planta, ¿sí? En azul es el lugar de las raíces que yo tendría, ¿sí? Con el sistema sin el 0. Tengo este polo y este polo que está acá, que tiene una rama para acá en azul. Bien. Cuando yo coloco el 0, este polo desaparece, por lo tanto me queda este polo y este polo. Entonces se comporta como un sistema típico de segundo orden, ¿bien? Y el lugar de las raíces pasa a ser el rojo, ¿sí? Ahora, si deciden poner el 0 en otro lado, que no sea cancelando un polo de la planta, este sistema, el inicial es el que está en azul, ¿sí? Yo tenía una rama acá, con otra rama que venía por acá, esa rama con esa rama, se juntaban en ese punto de ruptura y se va hacia el infinito, ¿bien? Con las ramas en azul. Si yo coloco el 0 acá, fíjense que voy a tener esta rama que va a venir de este polo, bien, a este 0, esa es una rama, y de estas dos ramas, esta pasa a ser una y esta la otra, bien, que vienen, se juntan en este punto de ruptura que está ahí, y de ahí salen con esa orientación. Por lo tanto, el 0, fíjense cómo modifica el lugar de las raíces para este sistema que está acá, ¿sí? Dado. Bien, este sistema sigue teniendo el mismo, un polo en el origen, un polo finito real que está ubicado antes que el 0, ¿sí? Y este otro polo. Bien, entonces lo que se tiene que conocer es dónde ubico yo el 0 del compensador. Para eso, ¿qué se hace? De vuelta, se aplica el requerimiento angular al punto deseado en cuestión, que yo ya lo he calculado con las especificaciones, SSD, ¿sí? Y con esa fórmula lo que yo no conozco es el aporte del 0 a ese punto en cuestión. Por lo tanto, toda la sumatoria de los polos de la planta yo sí la conozco y puedo de acá obtener el valor del 0, ¿bien? Del compensador. Esto va a estar relacionado, obviamente, con las constantes del compensador, que es Kp y Kd, ¿bien? Entonces, para poder determinar esto, yo ahora tengo que encontrar la ganancia del sistema con el requerimiento de magnitud y de ahí voy a obtener el valor de Kd, ¿bien? Teniendo el valor de Kd, vengo, lo reemplazo acá y puedo despejar cuánto es este valor de Kp. Bien, y ahí yo tendría la configuración ya armada del compensador PD. Y vamos a hacer la implementación electrónica. Tiene esta configuración electrónica en donde acá obviamente que falta el capacitor porque el polo no está. Bien, de vuelta yo elijo el capacitor, ¿sí? Y en base al capacitor puedo determinar cuánto vale R2
y cuánto vale la relación entre R2 y R1. Y de acuerdo a eso, ¿sí? Luego se le agrega esta etapa, que es una etapa solamente no inversora, en donde las resistencias son iguales, porque acá la ganancia que agregan es 1, porque ya quedó fijada con este valor de KD. Bien, hasta acá llega la clase de hoy. A continuación van a tener los videos de la resolución de ejercicios típicos de tanto un ejercicio en donde solamente se varíe la ganancia y yo logre la ubicación deseada de los polos, y un ejercicio en donde hacemos el diseño de un adelanto y de un PD para el sistema DAF.